buenos días, bienvenidas a este acto de la Fundación Viento Sur, que está pues, de cumpleaños. En esta semana cumplimos 30 años de que empezó a editarse la revista. Por aquí ya está el último número y algunos otros, pues si después quieren comprar, conocer un poco más la revista. Hoy vamos a hacer este acto sobre la guerra de Ucrania. Gracias a la participación y al interés y el empeño que ha puesto Goldoni en participar en este acto, tuvimos que traerla casi de México para que pudiera participar en este acto. Y bueno, se ha prestado con mucho interés. Ella, como saben, forma parte de la antimilitarista MOV y de ARNV. Y bueno, es una activista bien conocida del mundo antimilitarista y conocedora del tema. Y Tino Bruno, pues es de la redacción de Viento Sur. Aparte de eso, pues es un internacionalista de largo recorrido y también activista LGTB en Asturias. Cada uno pues, va a intervenir inicialmente unos 15 minutitos, vamos un poco justo de tiempo porque también pretendíamos que ya hemos acordado con Miguel Urbán que intervenga vía online. Un poco Miguel Urbán, como saben, es parlamentario europeo de anticapitalista, y en estos días, ayer mismo, se aprobó una resolución y bueno, un poco explicará las tomas de posición que ha tenido sobre el tema de Ucrania en el Parlamento Europeo. Sin más, empieza. Sí. Eso sí, los ponentes que proyecten su logro máximo, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a desplazarme hasta aquí. Es verdad que son muchos kilómetros, vengo desde Asturias, pero vengo encantado. Pasar unas horas en el archipiélago, en el país canario, siempre es algo reparador y estimulante. Y poder debatir y hablar con todas y con todos seguro que va a ser también algo estimulante. En ese sentido, bueno, pues a los compañeros y compañeras de Viento Sur aquí en el archipiélago, muchas gracias. A vosotros y vosotros por asistir, muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeros de sindicato que me han autorizado y me han permitido venir, porque para poder estar con vosotros aquí hoy he tenido que tirar un día de trabajo. Y no quisiera empezar sin hacer un comentario sobre un tema duro que no tiene nada que ver con esto que nos trae aquí, y es que hace poco más de 48 horas una alumna de mi centro de 14 años fue asesinada. ¿Puedes acercarte un poquito más? Decía que hace poco más de 48 horas una alumna de mi instituto fue asesinada, de 14 años, por ser mujer, por un varón acosador y cualquier otro calificativo que queramos. Seguro que nos quedamos cortos, de 31 años. Y es un momento para mis compañeros de trabajo y de instituto, un momento realmente doloroso. Y entonces Erika Yunga se merece que por lo menos la recordemos o la recuerde en el día de hoy. Y dicho todo esto, sin más, vamos a lo que nos interesa, que es hablar un poco sobre un tema que me imagino que mejor o peor nos violenta a todas y a todos, ¿no? O sea, yo creo que hay una serie de principios que tenemos claro. Aquí seguro que todos nos podemos definir como gente pacifista. Posiblemente buena parte de quienes estemos aquí tengamos una conciencia antimilitarista y creamos que un futuro mejor pasa muchas veces por aquello de que mejor que no haya ningún ejército a que lo haya y luego no sepamos muy bien qué es lo que puede ocurrir. Quiero pensar que hay una serie de puntos con los que coincidimos, lo digo para dar por sentado que que tenemos, por así decirlo, puntos en común a partir de los cuales empezar a debatir y a discutir, ¿no? Aquí estamos todos en contra de la OTAN. Yo ya sé que aquí se votó en contra de la OTAN hace muchos años y que eso no ha cambiado posiblemente el estado de ánimo. Es decir, damos por hecho que como tal alianza militar no tenemos ninguna piedad sobre ella. Creemos que
Igual que desaparecieron otras que se construyeron durante la época de la Guerra Fría, debería de haber desaparecido esta, que se ha perpetuado y que en los últimos años, después del final de la Guerra Fría, es cierto que ha intervenido en numerosos conflictos y además ha ampliado el campo de intervención hasta Afganistán, que se ha convertido, ¿no?, en zona atlántica. Damos por hecho que ahí estamos de acuerdo y que, por lo tanto, tampoco hay demasiadas cosas que comentar. Creo que otro punto que podemos dar en común, que podemos dar por sentado, es el hecho de que los dos países contendientes, en ninguno de ellos tenemos gran cosa que defender quienes aspiramos a un horizonte de emancipación, ¿no? Quienes creemos en un mundo que puede ser un poquito más justo, más igualitario, quienes creemos que hay que controlar y que hay que apostar por una transición ecológica, quienes pensamos que hay movimientos sociales que ofertan un futuro mejor a la humanidad, una sociedad civil libre y democrática, un movimiento de mujeres capaz de combatir la opresión de género. Quienes nos movemos con ese horizonte de emancipación sabemos que ni Rusia ni Ucrania nos ofrecen modelos y, por lo tanto, vamos a hablar y vamos a condenar la guerra, pero en realidad no tenemos nada que defender de ahí. Lo que tenemos es que cuestionar cuáles son los mecanismos que en este contexto nos han ido llevando hasta la situación actual de conflicto. Y en ese sentido, dando por hecho que tenemos, y hay algunas cosas más que seguro que tenemos en común, pero por situar lo que me parece que puede ser más significativo, eso que sería, por así decirlo, el pozo, el punto a partir del cual hacer posteriormente la reflexión, eso nos permite, por así decirlo, evitar empezar, pues, como ocurre muchas veces, que si la OTAN, hasta dónde, hasta cuándo y todo este tipo de historias, ¿vale? En todo caso, luego tendremos que hablar de la OTAN, seguro, qué papel ha jugado, no sé si como protagonista, como elemento que ha calentado el ambiente, eso forma parte del debate que podemos tener a posteriori, ¿vale? Me dicen que haga una introducción rápida sobre Ucrania. Entonces, 10 minutos y, por favor, no permitáis que me extienda más. 10 minutos. Ucrania es un país nuevo. Es un país nuevo y eso es importante, ¿vale? Porque si estamos hablando de estados que tienen 400, 500 años, que tienen una tradición y, por lo tanto, lo que tienen detrás es una historia y la construcción de lo que llamaríamos un aparato de Estado, estaríamos hablando de un Estado fuerte, en el sentido de que tiene raíces en la historia. Pero ese no es el caso de Ucrania. Los movimientos nacionales que comienzan a desarrollarse en Europa a partir de la Revolución de 1848, que en los manuales de historia se la llama la Revolución de los Pueblos. Esos movimientos dieron origen a toda una serie de movimientos en Polonia, entre la población checa, los eslavos del sur, etcétera, ¿no? Y los clásicos del marxismo decían que había pueblos que habían iniciado un momento, un proceso de reconstrucción nacional, porque en la época anterior, época medieval o cuando fuera, había existido un país, un Estado, y que el recuerdo de aquella tradición histórica permitiría volver a reconstruir la nación, y eso vale o valía para la nación polaca, para la nación checa, para la nación croata o la nación serbia. Eso no valía para otros pueblos, entre los que estaban los ucranianos, a los que los clásicos del marxismo les describían como los pueblos sin historia. Y les llamaban los pueblos sin historia porque no tenían una historia pasada. Lo que ocurre es que la afirmación era una afirmación errónea en el sentido, uno, de que claro que había historia, otra cosa es que no hubiera habido Estado, y dos, la historia siempre la tenemos por delante. Y el movimiento que se inicia entre la población básicamente campesina de esta parte del este de Europa, entre la población que se llamaba rutena y que posteriormente se va a llamar ucraniana, que es como la conocemos en la actualidad, va a ser un movimiento que se va a desarrollar en 100 años, para entendernos. Entre 1848, cuando surge el movimiento, y 1948, por poner una fecha de 100 años después, la población rutena, convertida en nación ucraniana, ha desarrollado un movimiento nacional
lo suficientemente potente como para tener presencia y protagonismo en la fase final del Imperio Austrohúngaro, donde vivía una parte de esta población ucraniana, en un territorio que se llamaba Galicia, y dentro del Imperio Ruso, sobre todo dentro del Imperio Ruso, coincidiendo con el ciclo revolucionario que se inicia en 1905 y que se va a desarrollar de 1917 en adelante, ¿vale? Ese movimiento va a generar no un Estado en el sentido que entendemos de Estado independiente, reconocido, con fronteras, va a generar una estructura estatal, una república soviética dentro de una unión de repúblicas soviéticas, ¿vale? Pero va a tener, por así decirlo, una identidad fuerte, una identidad potente. Y en 1946, decía antes lo del 48, en 1946, cuando se funde la ONU, uno de los primeros debates que hubo en las Naciones Unidas fue cómo se podía condenar y aislar al franquismo. Eso fue una propuesta que hizo la representación en la ONU de la República Socialista Soviética de Ucrania, porque además de la URSS, en la ONU estaba Ucrania y Bielorrusia, que siendo repúblicas dentro de la Unión Soviética tenían reconocido el derecho a estar allí un poco para reconocerles el sufrimiento que habían tenido, el que habían padecido durante la época de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo en esos espacios un comportamiento especialmente salvaje, ¿vale? Pensad que la Unión Soviética puso durante la Segunda Guerra Mundial 20-25 millones de muertos. Para la Unión Soviética la guerra empezó en 1941, hasta ese momento no intervino en la Segunda Guerra Mundial. Para 1944 las tropas soviéticas estaban en Polonia hacia Alemania y entre el 41 y el 44 hubo cerca de 20 millones de muertos, lo que hizo que las Naciones Unidas que se estaban formando en aquella época reconocieran a Ucrania y reconocieran a Bielorrusia, para poder situar, ¿vale? O sea que lo de que no hay historia es relativo, pero es verdad que lo que no hay es una historia o un Estado articulado, independiente, reconocido por la comunidad internacional. En el territorio de Ucrania se desarrolló todo el proceso revolucionario ruso del Imperio zarista. Hubo bolcheviques y movimientos revolucionarios en Ucrania, al mismo tiempo que hubo movimientos anarquistas. Magno, que era un dirigente campesino anarquista, durante años tuvo un protoestado en la zona, lo que ahora sería la cuenca del río Don. Hubo movimientos campesinos y hubo movimientos también de grupos de intelectuales que desde posiciones socialistas revolucionarias llegaron a elaborar una propuesta de partido comunista soberano, lo que llamaríamos a nivel de Estado español grupos soberanistas, es decir, no vinculados a una organización centralizada. Partidos comunistas de Ucrania, por ejemplo, al que no se reconoció desde la Internacional Comunista, se le dijo tienes que entrar en el partido bolchevique, pero esa corriente que entró en el partido bolchevique y que desarrolló los primeros pasos para construir esa nacionalidad ucraniana después de la Revolución Rusa, dirigió el proceso hasta el inicio de los años 30, cuando la llegada de Stalin hizo que hubiera cambios muy importantes, ¿vale?, en la dirección política que hasta ese momento llevaba el proceso revolucionario ruso. Esos cambios, que significan la centralización, la desaparición de la corriente soberanista dentro de los comunistas ucranianos, tiene también consecuencias tremendas para la población campesina. La mayoría de la población de Ucrania eran campesinos. La llegada de un ciclo nuevo, que se conoce con el nombre de la colectivización, obligó a modificar la forma de trabajar en el campo mediante granjas colectivas, y hubo una reacción adversa por parte del campesinado que finalmente se plasma en un acontecimiento polémico, pero muy concreto. El acontecimiento es la llegada del hambre. Hoy los expertos hablan de no menos de 6 millones de personas que murieron por hambre con la llegada de la colectivización al campo en la zona de Ucrania. ¿Eso qué dio como resultado? Pues dio como resultado una ruptura
entre la conciencia de la población campesina, entre la conciencia de lo que era el sector intelectual del pueblo ucraniano, que rompieron con todo lo que era la tradición comunista. No tenía un recorrido demasiado largo, pero rompieron con aquella tradición comunista, y es algo que conviene recordar un poco, porque cuando luego hablemos de la situación actual puede ser necesario recordar que de la experiencia histórica vivida por el pueblo ucraniano, lo que nos encontramos ahora es la existencia de corrientes que tienen una profunda conciencia anticomunista, por así decirlo, ¿vale? Venga, muy rápido y acabo ya. En 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, en ese momento se proclama la independencia de Ucrania, y es un estado, para situarnos, 600 y pico mil kilómetros cuadrados, es más grande que el Estado español y que Francia. Quiero decir con esto que invadir y ocupar un estado más grande que Francia no es algo que se pueda hacer por mucha guerra relámpago, no es algo que se pueda hacer en cuatro días. Grosso modo, 45 millones, 47 millones de habitantes, más o menos lo que puede tener el Estado español, tendría dimensiones similares, y es un país fracturado. Hay una fractura en varios ámbitos. Por ejemplo, a nivel lingüístico, aproximadamente un cuarto de la población son ucranianos que utilizan habitualmente la lengua rusa, ucranianos rusófonos, pero también hay rusos que se identifican como rusos y no como ucranianos rusófonos, rusos que hablan la lengua rusa. El resto hablaría la lengua ucraniana. Ahí hay una fractura. Una fractura, digo, porque luego vamos a ver cómo utilizar la diversidad lingüística se va a convertir en un problema, ¿vale? Hay una fractura religiosa, y en los países del este la religión juega un papel muy importante. Mayoritariamente la población es ortodoxa. Sabéis que en el mundo de la ortodoxia lo tradicional es que junto a lo que llamaríamos la estructura de Estado existe la estructura de Iglesia. La Iglesia católica, la palabra católico significa universal, y eso quiere decir que hay uno que manda, está en Roma, y todos los demás obedecen. Pero en el mundo de la ortodoxia no. En el mundo de la ortodoxia cada Estado, cada autoridad civil va en paralelo con un patriarcado. Y entonces si hay un patriarcado en Atenas, ese está en paralelo con el gobierno que desde Atenas dirige todo Grecia. Si hay un gobierno en Bulgaria, hay un patriarca búlgaro. Si hay un gobierno en Moscú, hay un patriarca de Moscú. Pero en el momento en que se proclamó la independencia en el año 91, se abre una escisión entre quienes quieren seguir al patriarcado de Moscú y quienes quieren crear una iglesia autocéfala, una iglesia propia ucraniana. Ya hay dos sectores ortodoxos, pero todavía hay un tercero que ha jugado un papel muy importante, y es que la frontera de Ucrania con Polonia, país católico por excelencia, esa es una zona donde existe una iglesia muy curiosa que se llama la Iglesia Uniata. Cuando existía en la época, hasta finales del siglo XVIII, el estado de Polonia, que desapareció, eran católicos, intentaron ganarse a la población eslava y a la iglesia que trabajaba con aquellos campesinos eslavos. Y la forma de ganárselos fue ofrecerles participar en las instituciones del Reino de Polonia, pero asociándolos a la Iglesia católica que colaboraba con la monarquía polaca, ¿vale? Entonces, ese sector de la Iglesia lo que dijo fue: yo me comprometo a mantener la fidelidad a Roma, pero no voy a cambiar la forma de hacer la liturgia para que los campesinos no sospechen, no se rebelen. Dicho de otra manera, si nosotros entramos en una iglesia uniata, nos vamos a encontrar con una liturgia oriental, una liturgia ortodoxa, pero quien dirige la liturgia y el patriarcado de la iglesia obedece a Roma. Y esto tiene su interés, porque la iglesia ortodoxa siempre dijo que los uniatas era una forma de intervención de Occidente en los asuntos internos del mundo eslavo, algo que podemos tirar de la cuerda y nos traería hasta ahora. Con esto quiero decir, y acabo ya,
que no es un país sencillo, es un país grande con una diversidad cultural, lingüística, religiosa bastante importante y que la gestión de esa diversidad forma parte de lo que podemos discutir luego. Cuando se hace mal, genera conflictos y el desarrollo de esos conflictos nos lleva a situaciones como la que tenemos ahora mismo por delante. Y no me enrollo y dejo el resto para luego, para no agobiar demasiado. Venga, gracias. Gracias. A ver. Con permiso. Vaya. Muy bien. Con permiso me quito la cacharra, tapabocas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por venir y querer conversar sobre este tema tan importante y tan actual, ¿no? Muchísimas gracias a Viento Sur por todo lo que he aprendido personalmente leyendo la revista, ¿no? Y espero seguir aprendiendo. Creo que es importante estos espacios de resistencia cultural y de desarrollo también del conocimiento intelectual para generar y contribuir al pensamiento crítico, ¿verdad? Que es algo tan escasito actualmente, ¿no? Primero el pensamiento y también lo crítico, ¿no? Las dos cosas juntas ya es como demasiado. Quería también recordar que hoy se cumplen 19 años del asesinato de José Couso en Irak por parte del ejército de Estados Unidos y hacer memoria de las personas pues, asesinadas en todas las guerras, especialmente las principales que mueren, que es la verdad y la libertad de expresión, ¿no? El punto de vista que les voy a compartir desde el enfoque de Alternativa Antimilitarista MOG, Acción Directa No Violenta, es un enfoque o una mirada donde planteamos que la guerra es un crimen contra la humanidad y contra el planeta y que nos comprometemos a luchar contra todas sus causas desde una perspectiva pacifista, antimilitarista y como estrategia sociopolítica desde la no violencia. Y tenemos algunos previos, como que la guerra contra la vida que vivimos es permanente. En ese sentido, hay 11 personas que mueren cada día por la injusticia y la desigualdad del reparto de la riqueza, especialmente de los alimentos, porque mueren de hambre cada minuto, ¿no? Y cada día. Y nos parece que es importante señalar que la guerra es, por eso, permanente en el contexto de un sistema donde no puede haber paz, no puede haber paz en un sistema neoliberal, en un sistema con fronteras, en un sistema extractivista, racista, patriarcal, clasista. Y desde esa mirada, como no hay paz para la vida y como vivimos en una guerra permanente, es así como nosotras planteamos que las alternativas tienen que también darse desde no un cambio de, o no, como decimos en los feminismos, con un trozo de tarta, sino con un cambio de receta, ¿no? Un cambio de modelo y de paradigma. También planteamos como previo que las guerras, el militarismo y los ejércitos están sostenidos por 3 pilares, que son los pilares que mueven o que sostienen el sistema neoliberal, clasista, de acumulación de capital en pocas manos a costa de la extracción, el expolio, el saqueo de los recursos de la mayoría de la población. Y los 3 pilares, digamos, son los recursos económicos, y ahí entraría todo el negocio de la guerra, que después vamos a intentar picar menuito rápidamente con quién gana realmente en todas las guerras, pero especialmente en esta guerra, ¿no? Y quiénes en general siempre perdemos. Y en los recursos económicos plantear que estaría no solo en este ciclo de la guerra o del negocio de la guerra el gasto militar, que recordemos que 26 horas de gasto militar mundial acabaría con la hambruna de 34 millones de personas. 26 horas. Esta ya es guerra, ¿no? Esta ya es la guerra que estamos viviendo. Es la violencia que Galtung dice estructural, ¿no?
los muertos por el clasismo y por las desigualdades. El gasto militar, que en España fue en el 2021 62 millones de euros cada día. Cada día. Imagínense todo ese dinero invertido en alimentación, en vivienda, en sanidad, en educación, en igualdad, en servicios sociales. Es decir, es una locura lo que el gran derroche de recursos que supuestamente un gobierno progresista, aunque tienen la misma línea de derroche militar, todos los gobiernos que han ido pasando por el gobierno de España, ¿no? Del gasto militar nos pasamos a que, por ejemplo, en España estaríamos hablando de la importancia también en este ciclo de la investigación I+D+I, que la militar es 3 veces mayor que la sanitaria, la investigación, desarrollo e innovación. Estaríamos hablando que la industria armamentística es parte también de este ciclo, este negocio de la guerra, y la industria armamentística en España tiene un potencial importantísimo, intocable y completamente financiada por parte de nuestro Estado. Hablaríamos también del comercio de armas, donde España ocupa a nivel mundial el 7º puesto, el 7º, ¿no? Recordemos que actualmente Ucrania, el puesto que tiene a nivel mundial es el número 12, y especialmente a quien más ha vendido es a China y a Rusia. Después veremos los tantos por ciento. Es decir, el capital nunca pierde. Y la guerra contribuye a mantener las élites, la clase dominante. No hay otra. Y ningún ejército defiende la paz, los ejércitos defienden a los más ricos, ¿no? Y el sostenimiento del status quo. Si seguimos en el ciclo armamentístico muy rápidamente, tenemos ese gran apartado de que todo esto se mantiene, se engrasa, gracias a la financiación de las armas, es decir, los bancos que están manchados de sangre. Especialmente en España, el BBVA, en el ranking está primero Santander, BBVA, la Caixa y el Sabadell. Bancos que solo de cada 4 armas, 3 se podrían desarrollar, y se desarrollan gracias a estos bancos que financian las guerras, ¿no? Después veremos que también el BBVA, por ejemplo, está completamente vinculado con Masan, que es una de las empresas que está vinculada con la industria armamentística en Ucrania, ¿no? Bueno, esos recursos económicos es uno de los pilares, y esos son los que siempre ganan en cualquier guerra, ¿no? Los recursos humanos es otro pilar de las guerras, ¿no? Que es lo más importante. Teníamos aquellas pancartas en el tiempo de la insumisión, ¿te acuerdas, Víctor? Que decía, imagínate que hay una guerra y nadie va. Bueno, pues los recursos humanos, la tropa, es un elemento fundamental, la captación, pero no solo los soldados, sino también todas aquellas personas cómplices en todo este mecanismo del ciclo de la guerra. Y los recursos ideológicos, plantear que los ejércitos son ONG, que tienen tareas humanitarias, la construcción del enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? Y recordar que las guerras se preparan todos los días. De alguna manera, como previo es, ¿qué es lo que está en juego en Ucrania? Es mantener, fortalecer este paradigma, el paradigma de la seguridad militar, que se contrapone muy fuertemente con el paradigma de la seguridad humana que es la satisfacción de las necesidades básicas por todas las personas, tener garantizados nuestros derechos, nuestras libertades y poder desplegar las alas de desarrollo de cada una personal y comunitariamente como nos dé realmente pues, la vida, ¿no? Y este paradigma es de violencia, es de dominación, y es de defender patrias, de defender fronteras, de defensa de los intereses de clase, de las élites, y siempre desde la preparación de la guerra. La preparación de la guerra es una constante en este paradigma, ¿no? Si nos acercamos, como muy bien ha planteado Tino, a mí me parece que el acercamiento a cualquier situación de conflicto armado es de una complejidad brutal.
pero lo que se suele hacer es simplificarlo tanto, ¿no? Que se demoniza y se polariza y se genera pues el que se hace todo como los buenos y los malos, el amigo y el enemigo, Putin el demonio, o la OTAN el demonio, pero aquí unos son los buenos, otros son los malos. Bueno, esa simplificación que no existe en el mundo real. Y esa complejidad que me ha gustado mucho que nos sitúe, tenemos como que acercarnos con mucho sigilo y con mucho respeto, ¿no? a la historia y a los actores y las actrices que están ahí. La cosa que nos podemos plantear es que en la invasión esta ilegal de Rusia a Ucrania es parte de una larga historia de relaciones, hostilidades entre ambas naciones, que parte de un conflicto global de largo aliento entre Oriente y Occidente. Estamos en el choque entre imperios, entre el oriental y el occidental, cada uno defendiendo los intereses del capital, ¿no? Y recordemos que Occidente lleva 20 años de apoyo a Oriente, especialmente a Rusia. Y ahora hay un quiebro, y en ese momento del quiebro es cuando se producen estos elementos. Y recordemos que también que hay 34 conflictos armados en nuestro planeta, y que este es uno más. Cierto que hay un aumento de los riesgos negativos globales por el uso de armas nucleares y también porque puedan afectar a las centrales nucleares que están ubicadas en Ucrania, un riesgo mundial, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que no podemos entrar en esta realidad sin recordar el colonialismo, el imperialismo, la Guerra Fría, la hegemonía neoliberal, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotras nos preguntamos, como siempre, y nos parece que es oportuno, preguntarnos por quién es y qué gana en un contexto de conflicto bélico, ¿no? Lo primero que gana es el paradigma militarista, ¿no? De dominación. Una lucha entre el poder imperial arcaico y el régimen nacionalista arcaico, y ambos de carácter obsoleto, porque tanto Rusia como Ucrania tienen servicio militar obligatorio y una educación patriótica militarista. ¿Quién gana con estas circunstancias también? ¿O qué es lo que gana en el juego en Ucrania? La épica guerrerista. Con su reparto heteropatriarcal de la tarea, el hombre hace la guerra, ¿no? El modelo de masculinidad militarista, y la mujer huye y reconstruye, ¿no? Una épica guerrerista que se traspasa a los gobiernos y que hay que hacer algo por los demás gobiernos, hay que enviar armas, ¿no? La épica de la guerra como la única narración posible en estos contextos. Y es una épica que es patriarcal, que genera la propuesta de los héroes y el pueblo en armas, ¿no? Ese imaginario del pueblo en armas puede liberar, que si quieren después lo dialogamos, que es muy interesante. Y la épica guerrerista que tenemos tan incorporada, etnocéntrica, ¿no? ¿Qué gana también? La lógica militarista, que es la binaria. Los buenos, los malos, los amigos, los enemigos. Conmigo contra mí, ¿no? La simplificadora, la deshumanizadora, la que polariza, la que construye a los enemigos y las enemigas, los estereotipos, la lógica que irrumpe, aplaca el diálogo y la visión crítica. Otro de los temas que se ganan en este contexto es que se refuerzan las visiones militaristas de todos los gobiernos y la justificación de la OTAN con su enemigo. Después veremos más en concreto, bueno, lo puedo plantear ya. La OTAN consigue con esta guerra unanimidad en sus socios para aumentar el gasto militar, frotándose las manos para el ciclo de la guerra, para que esté bien engrasadito. Gana la OTAN una amenaza global que justifique su existencia, que estaba muy debilitada,
y que llevaban muchos años ahí buscando amenazas globales y generando terrorismo inventado, incluso incorporaban la migración, el fenómeno migratorio como una amenaza mundial, o tú leías las amenazas y veías cambio climático, coño, parecía, ¿no?, Ben Majé o Ecologistas en Acción. Es decir, la garantía de tener un enemigo nos plantea que se juntan los socios de la OTAN, que aumenta el gasto militar justificado, que legitima sus acciones y que garantiza un volumen de negocio para las próximas décadas en Estados Unidos y en la Unión Europea. Porque nunca perdieron, de todas maneras, en todo este tiempo, ¿no? En la OTAN, cuando pedía o exigía la reconversión del armamento del antiguo bloque soviético y el rearme de los países que se implicaban en la alianza, ¿no? Gana también la censura de los medios de información y la propaganda de la guerra, la narrativa permanente, ¿no?, de poner en el foco, generando una hipnosis de la opinión pública que nos convierte en pensamiento cero y que nos convencen de un argumentario que justifica la guerra, es decir, que nos incorpora la única lógica para resolver los conflictos a través de la vía de la violencia, ¿no?, a través de lo bélico. ¿Quiénes ganan? Las élites, con la fabricación, la venta y el comercio de armas y la carrera armamentística. Los mercaderes de la muerte. En concreto, las empresas que se benefician de la ayuda militar a Ucrania mundialmente son 3. Thales y Raytheon, que proveen misiles, y la más importante del mundo, que es Lockheed Martin, que provee jets. El aumento exponencial de sus ganancias ha sido brutal desde el inicio de la guerra. Estas empresas nunca pierden y con las guerras siempre ganan, ¿no? Los mercaderes de la muerte ganan siempre en las guerras. El aumento del gasto militar en los países de la OTAN, porque se ha planteado que todos los miembros de la OTAN desde hace unos años que refuercen su gasto militar. Recordemos que en España, en el 2022, el gasto militar real que tiene el Ministerio de Defensa ya es el 1,8% del Producto Interior Bruto. Más que nos están engañando porque incorporan otras partidas que ocultan permanentemente. ¿Quién gana? Estamos en el quién gana, ¿no?, en esta guerra. La Unión Europea lanza el desarrollo de un ejército propio, una fuerza de despliegue rápido de 5.000 efectivos a terminar en el 2025. Sigue funcionando que quien gana es incrementar la lógica militarista como única alternativa a la resolución de los conflictos. La Unión Europea, además, en su colaboración con la OTAN, planteó ya en el 2018, la Comisión Europea, un presupuesto de 13.000 millones de euros para la guerra durante el periodo 2021-2027. Casualmente estamos en ese periodo. Había que iniciar alguna propuesta también en el contexto europeo para poder justificar todos estos miles de millones. La Unión Europea, además, ¿quién gana? El envío histórico de armas financiadas y coordinadas por la Unión Europea a un país en guerra. El instrumento, paradójicamente, es un oxímoron, como nos diría Arcadi Oliveres, es un instrumento europeo para la paz, que es para enviar armas a Ucrania, más de 1.000 millones de euros. Se activa el ejército europeo y sus planes de apoyo militar con más de 500 millones de euros. Es decir, la Unión Europea aprovecha todas estas ocasiones para relanzar aquellos planes guerreros que estaba permanentemente y que iba sacando de a poco para darles un empujón importante. España, por supuesto, se beneficia de la venta de armas, recordemos que es el 7º exportador, y en el envío de material ofensivo y su venta a Rusia. Atención, dice que dona materiales militares a Ucrania y sigue vendiendo armas a Rusia. La principal empresa es Maxam, empresa de armas que en el 2020
fue financiada a través del Instituto del Comercio, del ICO, perdón, con 100 millones, que está financiada por el BBVA con más de 458 millones y que su filial militar es Expal. Y atención, esta está vinculada con el rey emérito, con también con la exportación de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes para la guerra del Yemen, que llevan más de 377.000 personas asesinadas en poquísimo tiempo y que está siendo completamente una gran masacre, un gran genocidio. Vinculada esta empresa con la producción de bombas de racimo, aunque estén en principio prohibidas a nivel internacional, y vinculada con las puertas giratorias de ex altos cargos del PP. Otra información, Ucrania. ¿Quién gana con la guerra? Ucrania gana su industria de armas. En esta guerra también produce y exporta armas. Está en la posición número 12 mundial, Ucrania, número 12. Estaba en el 4º lugar antes de que empezara la guerra con Ucrania en el 2014. Principalmente, ¿a quién exporta armas Ucrania? A Rusia en un 20% y a China un 38%. Las mismas armas que Ucrania crea y exporta están supuestamente asesinando también a su pueblo, ¿no? Los negocios, siempre, los negocios de la muerte, los muertos y las muertas las ponemos los pueblos y los mercaderes de las guerras son los únicos que se benefician de ellas, ¿no? Además, Ucrania, su industria de armas, tiene un nombre así que a lo mejor tú lo sabes decir, amigo, pero Ukporobron, ¿no? Parece un poquito el villancico, Porobompón, pero no es, ¿no? Es un nombre así de la industria de armas que está en el puesto 77 de las 100 industrias militares más importantes del mundo, que recordemos que están en Estados Unidos, en Rusia y en China, pero también en Ucrania. Y Ucrania tiene un papel muy importante en la venta de armas ilegales, de las más activas del mundo, especialmente talibanes, al Congo, Angola, etcétera. ¿Quién gana? Y ya estoy acabando, maestro, porque yo creo que me estoy pasando a lo mejor, ¿no? ¿Quién sigue ganando con esta guerra? Pues que se sigue sin firmar el Tratado Internacional para prohibir, destruir todo el arsenal mundial de armas de destrucción masiva. Un tratado que España, junto con el resto de los países de la OTAN y Rusia y China, no han firmado, ¿no? Y que nos pone en peligro a toda la humanidad. Por último, ¿quién gana? El colapso climático y sus terribles consecuencias ecológicas, porque la OTAN es el principal actor de estas crisis, ya que los ejércitos repercuten en el daño medioambiental desde 3 niveles, en emisiones de CO2 por los combustibles fósiles que usan, por los restos tóxicos de las guerras y el daño directo a los entornos naturales. En la guerra siempre gana el capital, siempre. ¿Quiénes ponen los muertos? Los pueblos, el ruso, el ucraniano, el resto del mundo, el paradigma de la seguridad humana, de la paz, de la igualdad, de la justicia. Para terminar, no nos queda otra que parar las guerras, pero dejar de prepararlas y después restituir y reconstruir cuando finalizan. Porque hay que invertir desde nuestra perspectiva todo en la vida, en un nuevo modelo sistémico que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida y nuestro planeta, ¿no? Y escribía en Cassandra Chris Wolf que entre matar y morir hay una tercera posibilidad: vivir. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a intentar conectar con Miguel y que... Pues, Sí, a ver, no. Vale. para verlo. Nada, está bien. A ver.
Decir que muchísimas gracias por la invitación. Me encantaría estar con vosotros, además en el Café Espacio, que es un maravilloso sitio para este tipo de charlas y para cualquier tipo de conversación, ¿no? Aunque la verdad es que el tema que nos trae aquí yo creo que es un tema complejo, complicado y la verdad que ojalá que no tuviéramos que estar hablando ahora mismo de esto. No tuviéramos que estar hablando de la guerra ni en Ucrania ni en ningún otro sitio, ¿no? Lo primero es que, aunque parezca mentira, lo digo porque si tú ves los telediarios solo parece que exista la guerra en Ucrania, hay más de 66 conflictos armados en el mundo, aunque no aparezcan en los telediarios de una forma cotidiana. De hecho, vosotros tenéis uno muy cerquita, ¿no? El del Sáhara, que desde hace 1 año y medio ha vuelto otra vez a una confrontación armada, ¿no? Yo creo que es curioso porque si tuviéramos que atender a las noticias prácticamente solo estaríamos o solo parecería que hay un conflicto en el mundo, pero es que cuando los conflictos se dan en el marco europeo parece que todo se amplifica. Y yo creo que eso también es una reminiscencia de la propia y turbulenta historia del siglo XX, ¿no? Donde las dos guerras mundiales que tuvieron su epicentro en Europa marcaron en cierta medida tanto la política como también nos marcaron mucho culturalmente, ¿no? Desde la guerra de los Balcanes no habíamos vuelto a tener una guerra en el marco europeo y sobre todo una guerra con una... podríamos decir con un elemento tan importante, seguro que los ponentes anteriormente lo han marcado, ¿no? Donde hay la posibilidad de un conflicto interimperialista abierto directamente y que podría dar lugar a una confrontación también en un marco nuclear y lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial, ¿no? A mí me comentaron que querían sobre todo que hablara un poco de cómo estaba la situación en Europa, cómo se estaba viendo dentro de las instituciones europeas, en el marco del Parlamento Europeo, donde estoy trabajando, y sobre todo cómo se ha vivido, cómo se está viviendo y qué posiciones hay, ¿no?, en el marco europeo. La verdad es que hay un ambiente profundamente belicista, y yo creo que esto es algo muy peligroso. Hay un ambiente militarista que yo creo que el discurso de lo que sería el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, hace un mes en el Parlamento Europeo, yo creo que más o menos define en cierta medida ese ambiente, ¿no? Hay que repetir que este discurso es supuestamente el responsable de la diplomacia europea. El propio Borrell dijo exactamente estas palabras, y cito textualmente: nadie puede invocar la resolución pacífica del conflicto. Nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. La verdad es que a mí me recordó mucho, no sé si habéis visto, si no la habéis visto yo os la recomiendo, la película Senderos de Gloria de Kubrick. A mí me recordó mucho a el general Bullard, ¿no? Esos militares de alto rango que también retrataba la película de Kubrick, en la que, a las que se les llena la boca en términos de patria, arrojo, disciplina, sumisión, pero que realmente ven la guerra desde sus despachos, ¿no? Que mandan armas a Ucrania que ellos nunca van a empuñar, ¿no? Y yo creo que el discurso de Borrell, en cierta medida, podemos decir que era un aviso realmente no solo hacia Putin, yo creo que era más en clave interna, ¿no? Era un aviso a quienes se opongan a
a la deriva belicista que está viendo la Unión Europea, ¿no? A todos aquellos que puedan abogar por una resolución pacífica, ¿no? Y yo creo que hay que decirlo sin ningún tipo de ambajes, ¿no? Ante la intolerable invasión de Ucrania por parte del régimen dictatorial de Putin. O sea que yo creo que no tomar partido por la remilitarización de Europa en ningún caso es excusar o esconder al verdadero culpable de lo que estamos viendo ahora mismo, no es otro que Putin y el régimen imperialista ruso, que es el que ha iniciado, más allá de los contextos que seguro que habéis hablado antes, nada de eso puede justificar lo que estamos viendo, ¿no? Pero yo creo que la honestidad política nos debe de exigir que reconozcamos que hay varias posiciones. Y yo creo que eso es lo que se quiere en cierta medida negar en el marco de la Unión Europea, que hay diferentes posiciones, ¿no? De hecho, es increíble el ambiente tan asfixiante para que ningún diputado ni diputada se salte, ¿no?, lo que podría ser el discurso oficial y vote algo diferente a ese discurso oficial, ¿no? Todo aquel que se oponga a esta carrera armamentística y, sobre todo, que se puedan enfrentar a estas veleidades militaristas de nuevo cuño, ¿no?, que yo creo que han conquistado las moquetas de los despachos de Bruselas, ¿no? Y es que hace ya prácticamente un mes, al poco de iniciarse la invasión de Ucrania por parte de Putin, el Parlamento Europeo sacó una resolución que yo creo que sintetizaba muy bien la situación ahora mismo. Lo sintetizaba por su contenido y lo sintetizaba también por la presión tan grande que hubo hacia las y los diputados y el resultado de la propia votación. Yo creo que las tres cosas sintetizaban muy bien la situación a la que nos estamos ahora mismo enfrentando, ¿no? Esta resolución, teóricamente, era una resolución para denunciar la ocupación de Ucrania por parte de Putin y solidarizarse con el pueblo ucraniano. Hasta aquí, ningún problema. Anticapitalistas, yo mismo, lo hemos dicho muchas veces, condenamos sin ambajes esa ocupación y nos solidarizamos con el pueblo ucraniano. El problema es que la Unión Europea está utilizando esta guerra como coartada para hacer, como una verdadera teoría del shock, como una coartada aceleración de sus políticas militaristas. Y eso es lo que verdaderamente algunos no estamos dispuestos a asumir. Y no estamos dispuestos a asumir porque la resolución era mucho más que una condena de Putin y una solidaridad con Ucrania. De hecho, se está utilizando, y lo decía, el sufrimiento del pueblo ucraniano como coartada, ¿no? La resolución hablaba del aumento del gasto militar, que es un aumento que solo beneficia justamente a las multinacionales de la muerte. De hecho, la propia resolución hablaba de aumentar un 2% del Producto Interior de inversión, del Producto Interior Bruto en armas en el conjunto de los 27 países miembros de la Unión Europea. Una semana después, el Consejo de Versalles aprueba esta medida. Una semana después de que el Parlamento Europeo la votara de forma mayoritaria. No sé si lo recordáis, en 2018 Trump ya dijo que los países europeos pertenecientes a la OTAN tenían que aumentar a un 2% el Producto Interior Bruto en inversión en armas. Por cierto, muy curioso, cuando hablan de comprar armas es inversión. Cuando hablamos de educación, sanidad, pensiones, es gasto. Lo digo para que veamos que las palabras son todo menos neutras, ¿no? Esa inversión ya venía. El problema es que no había espacio político para aprobar una medida de estas características y la guerra de Ucrania, la invasión de Putin, ha dado la coartada perfecta para poder acelerar esas políticas que ya venían construyéndose en Europa. De hecho, también refuerzan el papel de la OTAN como gendarme mundial al servicio de la agenda de Washington y sobre todo al que se subordinan las potencias europeas. No podemos obviar
el papel tan, podríamos decir, la situación tan mala en la que se encontraba la OTAN, además después de tener que huir de Afganistán 20 años después de la ocupación. O sea, estábamos ante una deriva y una cierta derrota política de la OTAN, que no encontraba su espacio en el mundo, o por lo menos no encontraba su espacio en Europa a la hora de justificarlo ante una parte muy importante de la población. La guerra es una coartada perfecta para rearmar políticamente también a la OTAN. Y es que la resolución del Parlamento Europeo, y voy a leer textualmente, tenía párrafos como este, donde decía: reitera que la OTAN es la base de la defensa colectiva de los Estados miembros aliados y acoge con satisfacción la unidad entre la Unión Europea, la OTAN y otros socios democráticos afines para hacer frente a la agresión rusa. Pero subraya la necesidad de reforzar su posición de disuasión colectiva, su preparación y su resiliencia. Alienta a la intensificación de la presencia avanzada reforzada de la OTAN en los Estados miembros más próximos geográficamente al agresor ruso y al conflicto. Y destaca las cláusulas de asistencia mutua y solidaridad y de asistencia mutua y de solidaridad dentro de la Unión. Y pide que se pongan en marcha ejercicios militares comunes. Reitera su llamamiento a los Estados miembros para que incrementen el gasto de defensa y garanticen capacidades más eficaces y para que hagan pleno uso de los esfuerzos conjuntos de defensa en el marco europeo, en particular en el marco de la cooperación estructurada permanente y en el Fondo de Defensa con el fin de reforzar el pilar europeo en el seno de la OTAN, lo que aumentará la seguridad de los países de la OTAN y de los Estados miembros por igual. Puede parecer anecdótico, pero en la propia resolución, la palabra paz, una resolución que teóricamente era para condenar una invasión y solidarizarse con el pueblo ucraniano, la palabra paz solo aparecía en 4 ocasiones, mientras términos o palabras como OTAN aparecían 15 veces. Y si hablábamos de seguridad, 22 veces. Las palabras pueden decir mucho de los verdaderos intereses de un texto, y yo creo que aquí decían mucho. Y además es que es muy importante entenderlo porque teóricamente la Unión Europea supuestamente, siempre supuestamente, se creó como un artefacto para la paz. En teoría, la Unión Europea tiene una política, y digo en teoría, pacifista. De hecho, los propios tratados europeos justamente recogen esto. Y es que los propios tratados europeos prohíben lo que está haciendo ahora mismo la Unión Europea de mandar armas de forma coordinada a Ucrania. Pero en cambio, estamos viendo cómo se acelera el brazo armado de la Unión Europea. Vemos el tema de la remilitarización, con el aumento del gasto militar que hablábamos antes del 2%. El caso alemán es especialmente inquietante por el aumento tan grande y tan acelerado en un gobierno supuestamente de socialdemócratas y verdes, ¿no? Y, como os decía antes, es que la propia resolución aprobaba el mandar 450 millones de euros de armas a Ucrania. Los tratados de la Unión Europea lo impiden, formalmente lo impiden. Enviar armas coordinada por parte de la Unión Europea a un lugar en conflicto. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hacía esta resolución para saltarse los propios tratados europeos? Bueno, pues lo que hacía era utilizar justamente el instrumento para paz que se crea hace 3 años con el objetivo de contribuir a la paz y a la estabilidad en diferentes zonas del mundo. Se creó específicamente para el tema del Sahel. No se había utilizado hasta ahora y tenía una financiación propia ajena al presupuesto europeo. Es curioso, paradójico, pero que yo creo que expresa muy bien lo que estamos viendo, que
la primera tarea de este mecanismo para la paz de la Unión Europea sea financiar el armamento, los 450 millones de euros que se van a mandar a Ucrania y que se utiliza este mecanismo para saltarse los propios tratados europeos. E incluso hay un elemento que a mí poderosamente también me llama la atención. ¿Por qué la Unión Europea decide enviar armas ahora? Porque a Ucrania. ¿Por qué no a cualquiera de los otros muchos conflictos en el mundo donde la legalidad internacional también es vulnerada de forma flagrante? Me viene a la cabeza, sin ir más lejos, el Sáhara ocupado, ya que lo tenemos tan cerca, y donde la Unión Europea no solo no manda armas al frente polisario, sino que en el mejor de los casos mira hacia otro lado, cuando no directamente apoya a la potencia ocupante, en este caso a Marruecos, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento claro y que muestra cómo que este envío de armas no tiene que ver con el respeto a la legalidad internacional o el apoyo a la resistencia del pueblo ucraniano contra la invasión, sino que tiene unos intereses geopolíticos y tiene unos intereses interimperialistas en un conflicto que evidentemente es un conflicto de relación nacional, tanto en cuanto hay una ocupación, pero también es un conflicto interimperialista en donde la Unión Europea y la OTAN están interviniendo de forma directa, y las armas es una forma de intervenir directamente, justamente en el conflicto, porque a las élites políticas y económicas europeas no les importa empantanar el conflicto de Ucrania durante años, aunque sea a costa del pueblo ucraniano, o de fortalecer gobiernos títeres, o incluso de reforzar y justificar a la propia dictadura de Putin. De hecho, estamos viendo que no están mostrando impulsar iniciativas diplomáticas y han desplazado todo el debate hacia las medidas del reduccionismo militar. De hecho, esta semana hemos votado varias resoluciones sobre Ucrania. Hemos votado una resolución a favor de la protección, especialmente de las niñas y los niños que huyen de la guerra. Incluso hemos puesto énfasis a algunas personas, y hoy hay que decirlo, tanto en cuanto es además el Día del Pueblo Gitano, la discriminación que está viviendo la población romaní en Ucrania, los niños y las niñas romaníes que no están pudiendo ser sacadas de las zonas de conflicto, muchas de ellas porque ni siquiera tienen papeles. Ni siquiera tienen papeles, son tratados como apátridas. Y yo creo que esto es un elemento que no nos podemos cansar de denunciar, y más en un día como este. Hemos votado a favor de esa resolución, hemos participado y hemos denunciado justamente la discriminación que está habiendo en el tema de la acogida. Discriminación, por cierto, que también se da tanto en cuanto la Unión Europea se niega a aceptar a los desertores del ejército ruso. Se niega a aceptar a los desertores de Ucrania. Hay que recordar que Ucrania ha impuesto una movilización a todos los varones de 18 a 60 años. La Unión Europea no acoge refugiados ucranianos hombres. Y eso lo hemos puesto encima de la mesa, esa situación, justamente, que es intolerable. Y yo recomiendo, la Sexta sacó una noticia de investigación justamente cómo los propios desertores ucranianos eran perseguidos, igual que son perseguidos los desertores rusos, ¿no? Y yo creo que nuestra labor también como antimilitaristas es apoyar justamente a todas las personas que huyen de la guerra y que se niegan a combatir. Bueno, pues además había una tercera, además de el apoyo a los refugiados y refugiadas, especialmente a los menores, además de la cuestión de la condena a la represión rusa contra todos los antimilitaristas, contra todos los pacifistas, contra todas las personas en contra de la guerra, y que desde capitalistas hemos votado a favor de estas dos resoluciones y hemos participado en la redacción de las mismas. Había una tercera que salió con mucho más apoyo que las otras dos, más apoyo que la de los refugiados o más apoyo que la condena de la represión en Ucrania, que fue la de las sanciones a Rusia. Nosotros ahí hemos votado en contra. Y en cambio,
Hemos defendido las sanciones, hemos defendido las sanciones más duras que se puedan tomar, pero contra la oligarquía rusa, no contra el pueblo ruso. Y el problema es que con supuestamente una resolución sobre sanciones, volvíamos a ver que la Unión Europea lo que hacía era llamar a más envío de armas, a incrementar justamente en una resolución supuestamente sobre sanciones, aumentar el gasto previsto para el envío de armas, que ya no hablan de armas defensivas en el caso ucraniano, ya hablan directamente de armas ofensivas. Yo creo que esto también es un cambio incluso en la retórica importante. Segundo, se habla de sanciones. Muchas de las sanciones golpean al pueblo ruso, pero en cambio, desde el grupo de la izquierda, enmiendas en las que he podido participar y hemos podido presentar a este texto pidiendo que se sancionara a los paraísos fiscales que tienen la mayoría del dinero de los oligarcas rusos. No fueron aprobadas, se rechazaron. Todos aquellos que decimos que hay que crear un registro de propietarios reales del dinero para saber qué dinero hay fuera de los oligarcas y cómo expropiarlo. Se votó en contra. ¿Por qué? Porque un registro de propietarios reales no solo afectaría a los oligarcas rusos, también afectaría a las élites europeas que tienen su dinero escondido en los paraísos fiscales y se niegan a hacerlo público. Hemos pedido que hay que apoyar a la resistencia ucraniana y hay que apoyar a la reconstrucción de Ucrania. Y para eso hay que abolir la deuda ucraniana. Exactamente 100.000 millones de euros, más o menos. ¿Qué ha votado la mayoría del Parlamento Europeo? En contra de abolir la deuda. Ha propuesto que se pongan tasas especiales a los beneficios de las eléctricas que se están haciendo de oro con esta guerra y han votado en contra. Hemos propuesto un plan de urgencia social para paliar los efectos de la crisis de la guerra también sobre Europa, sobre las poblaciones europeas, para paliar la subida del coste de la luz, para paliar el coste de la vida, un rescate social a las clases populares europeas que están viendo cómo su vida cada vez cuesta más, cómo vivir cuesta más en Europa cada día y la crisis lo único que está haciendo es aumentar esta carestía de la vida, que han votado en contra. Realmente no hay un interés real en poder sancionar a la oligarquía rusa que sostiene a Putin. Hay un elemento claro, por ejemplo, con el gas, que tanto se ha puesto. No sé si sabéis lo del SWIFT, la retirada del código SWIFT a los bancos rusos. Bueno, a todos los bancos rusos no se lo han quitado ni al principal banco ruso ni al tercer banco ruso, los dos bancos rusos donde se paga el gas, donde se paga el petróleo. La hipocresía europea llega incluso a la cuestión de las sanciones, que para mí es un elemento clave de presión, justamente. Y si vemos que hay mucha gente que está perdiendo mucho con esta guerra, desde luego hay gente que está ganando mucho con esta guerra. En el último mes, la industria militar europea ha aumentado en 24.000 millones de euros sus beneficios. Y si volvemos a las moquetas de Bruselas, vemos justamente cómo la mayoría de los discursos esgrimidos en el Parlamento Europeo nos hablan de que la Unión Europea nunca había estado más unida. De hecho, la resolución del Parlamento Europeo del que os hablé sobre el tema de la remilitarización, solo 13 diputados votamos en contra. Nunca habíamos estado tan unidos. Nunca me he encontrado a tantos diputados que me han dicho encantado por esta resolución, pero que no se podían permitir votar en contra de esta resolución. Porque la presión era tan grande. Ese ambiente macartista, ese ambiente que hace que alguien no vote en conciencia, yo creo que es de lo más peligroso también que estamos viendo justamente en Europa. Y esa es su supuesta unidad, una unidad
belicista, una unidad en torno a la remilitarización de Europa. Y yo creo que así la propia invasión criminal de Putin lo que hace es que cohesiona a la Unión Europea, pero la cuestiona sobre la coerción y sobre el miedo. Y yo creo que sobre un fuerte sentimiento también de inseguridad, en donde el tema del aumento del gasto militar, el propio Sánchez lo argumentaba hace poco ante el peligro exterior y lo justificaba así. La guerra se está volviendo, como decía antes, una justificación, una coartada perfecta para la aceleración de esa deriva militarista que estamos viendo, de esta deriva y de este ambiente macartista de intimidación intelectual, ¿no? Y yo creo que, si bien tenemos que ser honrados y asumir y reconocer que no hay recetas mágicas y que no vamos a solucionar repentinamente esta situación, yo creo que cuando decidimos, porque fue una decisión colectiva, votar en contra de la resolución del Parlamento Europeo y también votar del anterior que os contaba, lo que evidentemente asumimos contradicciones de este posicionamiento, pero entendíamos que este posicionamiento era votar en contra de la remilitarización de Europa. Y lo hacemos porque rechazamos utilizar la inaceptable invasión de Putin para fortalecer a la OTAN y para cargar la amenaza de un choque entre potencias imperialistas sobre las vidas de los trabajadores ucranianos y las trabajadoras ucranianas y los trabajadores y trabajadoras rusas. En cierta medida nos rebelamos contra esta nueva unión sagrada que se vuelve a vivir en la Unión Europea, ¿no? Nos negamos a tomar partido por una u otra potencia imperialista, porque nosotros entendemos que la invasión se está convirtiendo también en una disputa entre imperios. Y yo creo que los anticapitalistas no podemos caer en esta trampa binaria, sino justamente romperla. Nuestra posición es de parte activa y clara a favor del pueblo ucraniano y ruso, por la paz sin anexiones, por la retirada incondicional de las tropas de Ucrania y evidentemente por garantizar el derecho de los pueblos, sin excepción, a decidir libremente su futuro, ¿no? Ese hilo rojo que desde la propia Rosa de Luxemburgo pues llega hasta ahora, ¿no? Entonces, evidentemente lo que estamos defendiendo es que la Unión Europea apoye decididamente la cuestión de las negociaciones que se están viendo. La Unión Europea ni siquiera ha planteado una reunión en el marco de la OSCE, no ha planteado un alto representante para la paz. O sea, mientras sí se envían armas, no se ha tomado ni una sola medida diplomática. Se nos dice, no, es que Macron habla mucho con Putin. No, Macron está haciendo campaña en Francia. No confundamos las cosas. No confundamos las cosas. Pero la Unión Europea no ha puesto mecanismos para la paz. No se ha tomado en ningún sentido en serio las sanciones a la oligarquía rusa. No se han tomado medidas realmente para acabar con el conflicto, sino todo lo contrario, para aumentarlo. Y yo creo que esto es un elemento que cubre los intereses de la Unión Europea, pero no del pueblo ucraniano. Pero bueno, yo creo que ya me estoy alargando muchísimo. La verdad es que la situación en Europa ahora mismo yo creo que es muy compleja. Cuanto más dure la guerra también, los sentimientos más reaccionarios se van a reforzar. Yo creo que ahora mismo luchar contra la guerra es luchar contra la deuda en Ucrania, luchar contra la guerra ahora mismo es solidarizarnos evidentemente con el pueblo ucraniano, pero nosotros tenemos que tener también claro que si Putin tiene que perder esta guerra, si Putin no puede ganar esta guerra, desde luego la OTAN tampoco. Y este es el trabajo también que tenemos. O sea, sí, al final salimos de esta guerra justamente con un reforzamiento de la remilitarización, con un reforzamiento de la OTAN. Yo creo que estaremos en una situación, los pueblos de Europa, la izquierda europea está en una situación mucho peor de la que nos encontrábamos antes. Por eso yo creo que
cada vez es más imperiosa la necesidad de levantar justamente un no a la guerra, que diga no a Putin, solidaridad con el pueblo ucraniano, y no a la remilitarización de la Unión Europea y no a la OTAN. Disculpar, espero que no me haya alargado muchísimo y espero que haya servido también para contar un poco cómo está la situación ahí en Europa. Muchas gracias, Miguel. Gracias por participar, y vamos ahora a hacer una ronda aquí de debate con la gente que ha venido al acto. Un abrazo grande. ¿Quieren comentar algo más ustedes antes de empezar con la pregunta? Sí, yo querría señalar un poco las dificultades de todo lo que estamos oyendo y del análisis que estamos intentando hacer, ¿vale? O sea, hay un riesgo, y es que todo lo que nos trae aquí, que es la guerra de Ucrania, al final no hablemos de lo que está pasando realmente en Ucrania, ¿vale? Y yo con esto no estoy diciendo que todo lo que se haya visto esté mal. Lo que quiero es intentar ver, antes cuando decía lo de no es que no nos guste la tarta, es que queremos cambiar de ingredientes, ¿vale? Vamos a imaginar ahora que tenemos la tarta, pero la tarta digamos que tiene varias capas. Y entonces creo que para poder entender el contexto de lo que hemos visto y de lo que creo que falta, ¿vale? Hay un horizonte que me parece que es fundamental para poder entender cómo funciona ahora el mundo, que tiene que ver con un sistema dominado por el capital, que lo que busca es sacar beneficio individual, beneficio que no va a ser para las mayorías, y que uno de los elementos que utiliza para ese beneficio tiene que ver con la industria del armamento y con la guerra. Creo que hemos asistido a una explicación de cuáles son los intereses y cómo se mueve eso. Como ciudadanas y como ciudadanos, con una conciencia de que queremos un mundo más igualitario, más justo, más emancipado, para entendernos, debemos de tener claro dónde tenemos al enemigo. Y el enemigo, digamos que sería ese imperialismo heredero de un colonialismo que viene de siglos anteriores y que condenamos. Y en el momento actual lo que tenemos es un mundo que empieza después de la caída del muro de Berlín, ¿vale? Es lo que se llama la época del desorden mundial, en el que hay un mundo unipolar, mandan los Estados Unidos, pero han pasado años y lo que vemos es que han ido ascendiendo nuevos polos que generan tensión política. Ha surgido un polo que no es el americano, no es la OTAN, pero ha surgido un polo que es Rusia, ha surgido un polo que es China, hay un polo que es la India, del que curiosamente no se habla, y es una potencia demográfica, política, industrial a nivel mundial, y podríamos hablar de otros más pequeños, Brasil, con todo lo que tiene para el continente americano, o lo que pueda significar Israel en el contexto de Oriente Medio, ¿no? Todos esos imperialismos de primera y de segunda están ahí, confrontan y nos llevan a conflictos como los que hay ahora. Y yo creo que la intervención de Miguel Urbán va en la línea de explicarnos qué es lo que podemos hacer o lo que ellos están haciendo ahora mismo en el Parlamento Europeo para luchar contra nuestro imperialismo. Si os dais cuenta, ha denunciado todo lo que hace la Unión Europea, todo el discurso que justifica el proceso de rearme, de militarización, etcétera, pero nos faltaría todavía otra capa, que sería la última que tendría esta tarta y de la que no hemos comentado, y creo que también tenemos que darle un par de vueltas, que es la de qué está ocurriendo realmente en el este de Europa. Y en el este de Europa lo que tenemos es un Estado, una potencia, Rusia, que utiliza argumentos ideológicos, somos hermanos los pueblos eslavos, pero utilizando un poco la terminología de Orwell, algunos somos más hermanos que otros, algunos somos más iguales que otros, y yo, Rusia, tengo derecho a invadirte y a ocuparte, porque lo dijo
en la víspera de iniciar la guerra Putin, la creación de Ucrania fue un error que se cometió durante la época de la revolución y tenemos que revertir ese error, ¿vale? Hay dos estados soberanos, pero hay uno que invade a otro. Hay uno que en un momento determinado, cuando acabó la Unión Soviética, decidió entregar las armas nucleares que había heredado de la Unión Soviética. Podemos felicitarnos, porque podríamos imaginar lo que podría ocurrir hoy con la proliferación de armamento nuclear en el contexto en el que hay. Pero es seguro que se están arrepintiendo de haberlas entregado. Porque a Gorbachov se le dijo, no va a haber ampliación de la OTAN hacia el este, y la hubo. A Ucrania se le dijo, entrega las armas nucleares que te garantizamos tu existencia, y no se cumplió. No se cumplió lo de Gorbachov, no se cumplió las garantías que se dieron a Ucrania, y lo que tenemos es un conflicto en el que hay una potencia, Rusia, que invade a otra, y eso no lo podemos olvidar. Y eso es algo sobre lo que también tenemos que reflexionar, porque no solamente está el imperialismo que nos puede oprimir a nosotros y a nosotros, porque es nuestro imperialismo, somos ciudadanos de un polo imperialista y tenemos que denunciar lo que hay, pero también no podemos ser, como diría yo, equidistantes con lo que está pasando en Ucrania. O sea, empecé diciendo, creo que no tenemos nada que defender en los estados que están ahora mismo en guerra. Ni Rusia ni Ucrania son un modelo para la emancipación. Pero es verdad que lo que no es de recibo a estas alturas es el hecho de que un país se arrogue la capacidad para invadir al vecino, para arrasarle y para imponerle las condiciones políticas. Ucrania tiene derecho a decidir y a equivocarse. Porque el derecho de autodeterminación de los pueblos es algo que hay que reconocer porque es algo que está así. A Ucrania habrá que convencerle a la población ucraniana de que mejor será un Estado neutralizado que un Estado que, vinculado a la OTAN, se convierta en un ariete que intensifique la escalada belicista. Pero lo tienen que entender la población ucraniana. No tiene que venir nadie ni a destruir, ni a invadir, ni a imponer una solución al pueblo ucraniano. No sé si eso se puede entender. Y voy a intentar acabar porque a mí se me ocurrían muchas cosas. Cuando estallaron en los años 90 la guerra de los Balcanes, nos rompió aquella idea de los buenos y los malos, los del este y los del oeste, a los que apoyo y a los que condeno. Porque de repente resulta que teníamos una guerra en Bosnia donde no teníamos dos, teníamos tres bandos. Y decíamos, ¿qué hacemos con los musulmanes, por Dios? O sea, yo ya sé que pueden unos u otros, pero el tercero, ven. En ese momento es el momento en el que entiendes que hay determinadas razones y complejidades en determinados conflictos. Pero también, yo hablo de lo que fue mi experiencia biográfica, ¿no? La experiencia fue, igual lo que tenemos que hacer es condenar la deriva militar de los conflictos. Igual lo que tenemos que hacer es no buscar la relación binaria, el bueno y el malo, sino el elemento que los une a todos y que no nos gusta, y que es la solución militar a una serie de contradicciones que se habían acumulado con anterioridad. Y en este sentido, lo que tenemos quizás que denunciar sea que hay un Estado opresor en el que hay unas características que yo os llamo a que le demos dos vueltas, o sea, porque no suele salir. O sea, los paralelismos que hay entre lo que es la política de Trump en los Estados Unidos y la política de Putin, alterando el funcionamiento de instituciones democráticas, luchando contra la libertad de prensa para poder mentir descaradamente sin que nadie te pida posteriormente cuentas, yo creo que eso a donde lleva es a forzar un gobierno que se puede convertir, que se ha convertido ya en un problema de entrada para el país vecino al que ha invadido. Y esto no quiere decir tampoco que Ucrania sea un elemento que haya que defender, porque el Estado ucraniano tiene numerosas deficiencias, numerosos déficits. El Estado ucraniano debería de haber sido un Estado federal, pero por miedo a que se organice una federación se me vaya la mitad,
lo que han hecho ha sido un Estado unitario y al final lo que ha ocurrido ha sido que ha estallado. El Estado ucraniano hay que defenderle porque nadie tiene derecho a invadirle, pero hay que recordarles que los criterios democráticos se deben de aplicar en condiciones. Y criterios democráticos significa la no exclusión de ideologías políticas, la no ilegalización de partidos, etcétera, etcétera. Que eso es algo que está ahí. Y eso hay que decirlo desde el lado de que Ucrania tiene derecho a su existencia y a decidir libremente su futuro. Y acabo, última reflexión, para molestar, ¿vale? Con ánimo de provocar. Con ánimo de provocar. Como decían, usted que parla català y decía, sí, per molestar. Pues para molestar. ¿Qué hacemos cuando tenemos un conflicto y un pueblo que está decidido a luchar y a morir? Esto se nos planteó en 1993, cuando el cerco de Sarajevo. Y la discusión era, si mandamos armas, prolongamos el conflicto. Si no mandamos armas, los van a masacrar. Y el paralelismo que se hacía era con lo que había ocurrido con la República Española en el 36 y 37, cuando había una población decidida a defender unas libertades y a avanzar todavía más allá, y hubo potencias europeas que decidieron que no se iban a vender armas a España porque decían, si no mandamos armas, se les acabarán las municiones y dejarán de pegarse. Obviando que Alemania e Italia intervinieron a favor de un bando mientras los otros se lavaban las manos. ¿Qué hacemos cuando una comunidad como la judía en Varsovia en 1943 está dispuesta a lanzarse a la insurrección contra los nazis sabiendo que van a ser masacrados y prácticamente sin armas? Y esto lo decía por molestar, porque a veces las realidades nos desbordan los discursos que creo que siguen siendo el horizonte. O sea, necesitamos tener la idea de que avanzamos hacia un mundo donde la igualdad entre hombres y mujeres sea importantísima, porque determinadas cuestiones no son de recibo, como matar a una alumna de 14 años. Y necesitamos tener el horizonte de que en un momento determinado los ejércitos no deban de existir. Pero de arriba a abajo, la última capa de la tarta, a lo que nos lleva es a un conflicto en el que hay unos que invaden, otros que son invadidos y nos violenta, pero es la realidad. Hay gente que está dispuesta a resistir porque no quiere renunciar a su derecho a sentirse y a ser ucranianos distintos del ruso y libres de lo que ha significado durante varios centenares previos de años la dominación rusa. Yo solamente eso para, no sé. Para generar diálogo. Para generar. Muchas gracias.